eco silencioso del orfanato abandonado. En los rincones más profundos de la imaginación existe un lugar donde los secretos olvidados y las sombras se entrelazan en perfecta armonía. Saludos, soy el Señor Nocturno. En esta narración exploraremos las profundidades del eco silencioso, un orfanato perdido en el tiempo. Sigue a Samuel, un valiente investigador, mientras desentraña los misterios de este lugar encantado. Adéntrate en una historia que te dejará al borde de tu asiento, explorando los susurros de los niños perdidos y las sombras del pasado en un relato cautivador de horror y redención. En lo profundo del bosque, oculto entre árboles retorcidos y una densa niebla que parecía atrapar el tiempo mismo, se alzaba un edificio en ruinas conocido como el Eco Silencioso. Desde el exterior, su fachada mostraba signos de abandono y decadencia. Ventanas rotas y puertas desvencijadas parecían susurrar historias de antaño. El viento soplaba con una melodía triste a través de las grietas, como si las paredes mismas fueran testigos de los secretos oscuros que albergaba. La historia del Eco Silencioso se remontaba a décadas atrás, cuando en sus pasillos resonaban risas infantiles y el amor de cuidadores dedicados. Sin embargo, esa época de luz y esperanza se desvaneció, dejando atrás solo susurros fantasmales y sombras que se ocultaban en cada rincón. Los lugareños evitaban mencionar su nombre en voz alta, temerosos de atraer la atención de lo desconocido. En una noche especialmente oscura y lúgubre, cuando la luna apenas era un rastro en el cielo nublado, un investigador audaz llamado Samuel se paró frente al imponente orfanato. El eco distante de una lechuza era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Samuel era conocido por su intrépida búsqueda de la verdad en lo desconocido, y esta noche no sería diferente. Armado con una linterna que apenas parecía competir con la oscuridad que lo rodeaba, Samuel cruzó el umbral de la puerta principal. El aire era espeso con una sensación de antigüedad, y el crujir de los tablones bajo sus pies resonaba como un eco del pasado. La linterna temblorosa iluminaba corredores polvorientos y paredes descascaradas. Mientras avanzaba, la sensación de que algo lo observaba se aferraba a su mente, como si las paredes mismas fueran testigos de su intrusión. El eco de sus pasos resonaba como susurros en la oscuridad, y las sombras parecían cobrar vida en los rincones más oscuros. A medida que exploraba, los susurros comenzaron a formar palabras, risitas infantiles y el suave crujido de pasos diminutos. Samuel seguía los sonidos como un cazador persigue a su presa, llegando a un salón de juegos que parecía atrapado en el tiempo. Allí, entre los escombros de juguetes olvidados y muebles destrozados, Samuel atisbó destellos fugaces de figuras infantiles. Eran sombras que se movían con rapidez, insinuaciones de vidas que habían quedado atrapadas en un ciclo eterno. El sudor frío se acumulaba en su frente, pero su determinación superaba el miedo. Mientras sus pasos resonaban en el suelo polvoriento, una voz suave, casi imperceptible, le susurró al oído: ¿Quieres jugar con nosotros? La pregunta fue acompañada por una risita infantil. Samuel se volvió rápidamente, pero solo alcanzó a vislumbrar la figura de un niño antes de que desapareciera en la oscuridad. El corazón de Samuel latía desbocado en su pecho. Decidió hablar en voz alta, consciente de que estaba en medio de algo inexplicable. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Los murmullos aumentaron, como si los niños estuvieran deliberando. Finalmente, una voz más clara se alzó por encima del coro. Somos los que nunca encontraron un hogar, respondió con una tristeza palpable. El escalofrío que recorrió la columna vertebral de Samuel fue más intenso que nunca. Estaba rodeado de almas perdidas, víctimas de una historia que había sido olvidada por el mundo. A medida que conversaba con ellos, descubría que habían muerto en circunstancias trágicas y habían quedado atrás en este orfanato olvidado. No podían descansar en paz, atrapados en el limbo entre dos mundos. Su determinación se fortaleció. No podía permitir que estas almas sufrieran eternamente.
Comenzó a investigar la historia del orfanato, sumergiéndose en archivos polvorientos y relatos de la gente mayor del lugar. Descubrió que el orfanato había sido dirigido por un hombre llamado Señor Gravewell, un individuo siniestro que tenía oscuros secretos y había utilizado a los niños en experimentos inhumanos. Las almas atormentadas de los niños eran el resultado de sus acciones nefastas. La verdad emergió como piezas de un rompecabezas macabro. Samuel se sintió impulsado a desentrañar el poder oscuro que mantenía atrapadas a estas almas. Con la ayuda de rituales ancestrales y el conocimiento que había reunido, se dispuso a romper las cadenas que los ataban al orfanato y a su oscuro pasado. Una noche, con la luna llena iluminando el edificio abandonado, Samuel se enfrentó a los espíritus atrapados. En el corazón del salón de juegos, rodeado por los murmullos suaves y las figuras titilantes, realizó un ritual que desencadenó un torrente de energía ancestral. La habitación parecía vibrar con una fuerza misteriosa y las almas comenzaron a materializarse frente a él. El poder oscuro que había mantenido a las almas atrapadas surgió en respuesta, luchando por mantener su presa. Samuel luchó contra la fuerza implacable, su mente llena de determinación y el recuerdo de los niños que nunca habían conocido la paz. Mientras luchaba, las figuras infantiles comenzaron a brillar con una luz suave y cálida. Los murmullos se transformaron en cantos de liberación. El edificio mismo parecía gemir bajo la presión del enfrentamiento sobrenatural. Las paredes agrietadas se estremecieron y las ventanas rotas vibraron en armonía con la batalla en curso. Samuel resistió, canalizando su fuerza y su voluntad en el ritual. Poco a poco, la fuerza oscura comenzó a ceder. Finalmente, con un estallido de energía, las almas infantiles se elevaron en un coro brillante de luces espectrales. Samuel los vio ascender hacia el techo, sus formas se volvieron transparentes antes de desvanecerse en la noche. La habitación quedó en silencio y Samuel supo que había triunfado. Las almas perdidas habían sido liberadas. Agotado pero lleno de un profundo sentido de cumplimiento, Samuel salió del orfanato. Miró hacia atrás una última vez, observando el edificio que alguna vez había sido un lugar de dolor y tristeza. Ahora, con las almas liberadas, estaba en paz. El eco del silencio que había envuelto el lugar comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de alivio y de redención. La noche siguió su curso y el bosque volvió a su quietud habitual. Samuel se alejó, llevando consigo la historia de su intrépida lucha y victoria. Sabía que las almas atrapadas habían encontrado su camino hacia la libertad y él había sido el catalizador de ese proceso. A medida que la oscuridad se cernía sobre los restos del orfanato, la luna emergió entre las nubes, arrojando su luz suave y reconfortante sobre un lugar que alguna vez estuvo perdido en el eco silencioso del pasado. Y así, mientras las últimas palabras se desvanecen en la penumbra, nos encontramos nuevamente en el umbral entre la realidad y la oscuridad. La historia del eco silencioso nos ha llevado a través de pasillos polvorientos y sombras del pasado, revelando la valentía de Samuel y la redención de las almas atrapadas en la penumbra eterna. Desde lo profundo de este reino de misterio y terror, te agradezco por acompañarme en esta oscura travesía. Recuerda, siempre hay secretos que aguardan en la oscuridad y narraciones que esperan ser exploradas. Hasta la próxima, queridos buscadores de emociones y amantes de lo inexplicable. Soy el Señor Nocturno y nos volveremos a encontrar en las profundidades de la noche.